Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es. Santificado santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santo, 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 tú eres digno, Señor. El cantarte es un honor. Es un honor. Rey de gloria, Rey de gloria, Dios grandioso. Dios grandioso. Tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Tu nombre, Señor, sobre todo nombre. Santificado tu nombre es. Señor y majestad, Dios y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo santificado tu nombre es. Santificado santo eres tú, Señor. Santificado tu nombre es. Señor y majestad, Señor y majestad, divina autoridad.
bien cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me manda consuelo y no cambia, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, oh, y tú eres mi bendición. De allí, que esté tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, oh, y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, oh, oh, y tú eres mi bendición. Muévete, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en cada una de las actividades, Señor, que hacemos a diario. Y queremos que también muevas, Señor, nuestros cuerpos. Queremos hoy adorarte con todo nuestro ser y con toda la alegría de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
se va a cantar allá. Hay libertad en mi casa. Hay libertad en mi casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en mi casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo avanzar en la casa de Dios. Puedo avanzar en la casa de Dios. Puedo avanzar y disfrutar que somos libres. Somos libres con tu sangre. Libre soy. Somos libres. Somos libres por su sangre. Yo libre soy. Libre soy. Qué bueno es alabar al Señor en esta tarde. Vamos a darle gracias por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en este momento porque tú has sido bueno, porque tu misericordia, Señor, ha sido abundante en nuestra vida. Gracias por la provisión que das a nuestro hogar, porque todos los días podemos ver cómo tú, Señor, y tu fidelidad se manifiestan a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. También puedes entrar a nuestra página templobelén.org y allí encontrarás todas nuestras cuentas. Recuerda, debes enviar tu soporte a nuestro correo contabilidad@templobelén.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Con ustedes nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Seguimos aquí desde nuestra ciudad, Medellín, unidos por estos medios a través de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo. Y como siempre, con deseos de libertad. Todos queremos quitarnos. Ya no quisiéramos seguir utilizando esto. Pero esto tiene algo que dice, Babel. Babel. Bueno. Pensemos un poquitico en Babel y nuestra oración misionera hoy nos refleja perfectamente algo heredado de esa circunstancia, situación. Y también nos va a recordar permanentemente en estos días que tenemos una propuesta para comunicar el mensaje en este fin de año. Pero por ahora, pensemos en lo que pasó en Babel con la confusión de los idiomas, muchos pueblos, ¿cuántos eran? Para orar por los Narisati Nuristanis de la región del Nuristán en Afganistán. Pero claro que tienen que ver también un poquitico con Pakistán. Más o menos 150,000 personas, 148,150 con un idioma principal, el Kati. Lo interesante es que hoy estamos hablando de uno, pero en esa zona los Nuristans han tenido como 8 tipos diferentes de lenguas. Otra cosa interesante es que son de piel blanca y ojos azules o verdes. Pero las personas de esta región no son así. La historia se pregunta y los antropólogos dicen, bueno, ¿cómo llegaron estas personas o los Nuristans a ser de esta raza altos, distintos a los de la población? Se cree que con la influencia de este gran personaje Alejandro Magno, sus guerreros cuando conquistaron, algunos quedaron en esta zona. Allí hay gemas preciosas, hay bastante minería, pero son explotados estos personajes o estas tribus cuando están interesados en conseguir las gemas y les pagan mal.
Pero no es solamente esto, hay un montón de mezclas porque ellos hoy son aproximadamente musulmanes en un 99%. Sin embargo, hace algo más de 100 años no lo eran. Fueron conquistados por la fuerza. Ellos tenían varias creencias animistas, la mayoría heredadas del hinduismo, pero de un hinduismo bastante primitivo, donde los dioses eran buenos y malos y peleaban y los hombres, bueno, en fin, parece ser también una mezcla con un poquitín de la cultura greco-romana. Es bien interesante notar cómo esta mezcla y los idiomas y los deseos de poder y en fin, y las religiones, todo esto como que se conjurara para acabar con un pueblo. Sin embargo, ellos siguen adelante. Sus costumbres están mezcladas. Aunque pertenecen al Islam, las mujeres nunca usan el velo. ¿Por qué? ¿Qué se sobrepuso? De hecho, ellos fueron los primeros que resistieron a la Unión Soviética en Afganistán y fueron los que alimentaron a las demás tribus de otras regiones de Afganistán para que resistieran a los de la Unión Soviética, y por eso nunca Afganistán fue conquistada totalmente por los soviéticos. Y este pueblo ayudó. Cuando leo de los Nuristans, y solamente les estoy comentando brevemente porque la lectura fue bastante larga, pero tan interesante, nos muestra Dios cómo los pueblos heredan cosas, aprenden, tienen cosas hermosísimas como pueblos únicos y diferentes, y a esos pueblos Dios les ama. Por eso oramos por ellos, Padre Santo, oramos por los Nuristans. Señor, apenas he mencionado algunas de las implicaciones y complicaciones, donde costumbres que son diferentes, por ejemplo, las mujeres cultivan la tierra, siempre lo han hecho, a pesar de que muchos hablan de la hegemonía del hombre, pues allí ha sido un poco diferente. Y en el asunto de proveer a la familia, los hombres proveen queso, leche y un montón de productos, pero las mujeres producen o proveen a la familia los productos de la tierra. En fin, ¿por qué estas costumbres, Señor? Tan diversas, tan diferentes. Esto nos muestra que tú has sido creativo y nos haces pensar de manera diferente. En todo esto hay una gracia, Señor, pero también tienen unas necesidades porque han sido afectados por el curso de la historia. Te pedimos, Señor, que lleguen a conocer de ti, que tu gracia, que los creyentes puedan llegar a estas personas. Sí hay cristianos en este momento, y que los que ya son cristianos empiecen a predicar el evangelio. Ese menos del 1%, Señor, glorifícate, oh Dios. Y que ellos en todos estos imaginarios, productos, Señor, de sus varias mezclas de razas, de culturas, de la historia, de religiones, Señor, pero en algún momento tú, Señor, estas mezclas aún las utilizas para que empiecen a ser conscientes de una necesidad de libertad. Libertad plena, como nosotros deseamos no usar más tapabocas, Señor. Necesitamos tener libertad de muchas otras cosas más. Y solamente las logramos en ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Señor, ayúdanos a entender la libertad del Espíritu que viene por la palabra, y que la porción de hoy nos ayude en esta propuesta que tenemos en estos días a ser mejores intercesores en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en 50 días de Pentecostés, pero para honrar este tema que es bastante importante, además de interesante, pues vamos hoy a continuar hablando acerca de la intercesión, pero no nos vamos a desligar de la propuesta de estos días. Hoy queremos hablar de la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo es el mejor para traernos libertad. La intercesión es vital para que las personas sean libres en realidad, porque la esclavitud es producto de muchas cosas que si fueran fácilmente identificables podríamos ser libres fácilmente. Pero es tan complejo, tan densa la situación que vive cada ser humano, cada raza, cada país, la historia misma y el ataque del enemigo, que hace una madeja la solución. Desenredar esa maraña que ha esclavizado al hombre no es tan fácil. Necesitamos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que nos trajo la palabra, el que nos
ayudó cuando inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la palabra. Pero ahora nosotros como lectores necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante cómo Dios nos ayuda. Y la palabra nos deja bastante información para que nosotros comprendamos qué debemos hacer. Por eso hoy queremos utilizar la Biblia como esa guía de intercesión para que nos ayude a orar y así el Espíritu Santo nos haga libres, no solamente a nosotros, sino que a través de la intercesión, ya que nosotros somos libres, podemos liberar a otros. Quiero simplemente dejarles un ejemplo. Vamos a utilizar hoy la palabra del Señor para mostrarnos que ella nos ilustra y nos ayuda por el Espíritu Santo para tener algunos puntos clave de intercesión por la raza humana. Y yo diría que casi cualquier pasaje de la Escritura, cuando ponemos cuidado, el Espíritu Santo nos ayuda para ver más, nos ilumina y eso trae profunda libertad. Entonces, más que tocar hoy el tema de la libertad que trae el Espíritu Santo directamente, vamos a utilizar un simple ejemplo de qué puedo hacer yo con un texto de la palabra, usted lo va a hacer conmigo, para entender qué dice y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que con ese pasaje podamos interceder de mejor manera y traer libertad a aquellos que amamos. Vamos a leer en Mateo 6, del 9 al 13, un famoso pasaje para hacerlo más sencillo, usted lo conoce. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos para entender la libertad que nos traes por el Espíritu Santo y por esa palabra que nos ha dejado. Por la obra ganada en la cruz del Calvario, la victoria sobre la muerte. Por eso hoy podemos decir, somos libres. Pero ahora ayúdanos para que este tema, Señor, pueda ser parte básica en nuestra intercesión diaria. No solamente por nosotros, sino por los demás. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como la palabra es la mejor guía para orar, recordando que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a interceder como no sabemos, pero Él utiliza la misma palabra para darnos pistas y muy exactas de cómo interceder. Entonces, vamos a pedirle, Señor, que nos ilumine este pasaje y que nos ayude para también con el Espíritu Santo vivir de acuerdo a Él. Vamos a encontrar algunas dimensiones especiales. En la primera parte se nos propone que tenemos un Padre Celestial, que debería ser Padre de todos. Y por eso decimos Padre nuestro. Cuando hablamos de paternidad, no estamos hablando del macho o de la hembra, porque algunos dicen, bueno, Madre que estás en los cielos. Recordemos que Dios no es hombre ni es mujer. Pero sí se está hablando de un sentido donde hay familia y donde Él provee todas las necesidades. En Dios no hay orfandad. Entonces, por eso, pensando en lo más natural, como Dios diseñó, como creó al hombre, debemos interceder por los nuestros cuando no quieren entender el mensaje, por los hijos, por los amigos, por aquellos que aún son ateos. Empezar a orar y decirle, Señor, ellos necesitan conocerte como Padre. Y tal vez el Espíritu nos guíe a hacerles preguntas acerca de cómo ha sido su relación en familia, porque esto nos trae una dimensión de familia propuesta por la palabra de Dios. He descubierto en el camino que aún los intelectuales, aún las personas con dinero, aún las personas de distintas razas, cuando se toca el tema de la familia y se pregunta por cómo fue la maternidad o la paternidad, cuando hay orfandad en los hogares, empezamos a descubrir que se refugian las personas en otras cosas, como ya dije, el intelectualismo, la riqueza, el poderío de la raza o el poder de la inteligencia, qué sé yo. Pero detrás de esas grandes fortalezas mostradas, hay personas temerosas porque no han podido entender la paternidad de Dios. Entonces es una manera interesante para observar, mirar, pedir al Espíritu Santo e interceder y decir, Señor, todos necesitamos un Padre. La gente le ha costado, y más hoy en día, Señor, reconocer que hay familia. Las personas se dispersan. Y hasta en los tiempos remotos, Señor, poderle orar al Señor por el deseo de poder
Había peleas en las familias y entre los padres y entre los tíos y entre los hermanos. Toda esta dimensión, Señor, es un gran punto para interceder. Por eso podemos orar así como lo acabo de hacer yo ahora. Y pensemos y analicemos. Pero ¿qué más nos propone el famoso Padre Nuestro? Que dice, estás en los cielos, pero habla que Él tiene un reino. Él es el rey y que venga pronto. Entonces encontramos una dimensión de gobierno. En una dimensión de gobierno donde lo más importante y por lo cual debemos interceder en nuestras vidas y por otros es que las personas o nosotros mismos reconozcamos el señorío de nuestro bendito y poderoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si no reconocemos que Él es el Rey, que Él es el Señor, vamos a tener muchos problemas, porque entonces estaremos luchando contra nuestra propia deseo, las ganas que todos tenemos de enseñorearnos sobre todos y sobre todo, no de administrar, que es diferente. Entonces queremos controlar y manipular. Pues esta es otra oportunidad. Cuando oramos por los hijos, Señor, te pedimos por nuestros hijos para que ellos reconozcan que tú eres el Rey, reconozcan tu señorío y que no solamente te vean como la historia que les contamos. Es una manera interesante porque nuestros hijos están reconociendo, si son cristianos como nosotros, que Jesús nació en un pesebre, que murió en la cruz y conocen la historia muy bien. Pero eso no quiere decir que le reconozcan como el Señor. Cuando entró allí en Jerusalén y todos se volcaron a hacerle loas y a tirar sus mantos y las ramas y todo esto para decir, este es el Rey que ha venido. Cuando nuestros hijos o nuestros amigos reconozcan el señorío de Dios, aquí la cosa cambia. El señorío de Cristo Jesús es otro punto bastante importante donde al leer el Padre Nuestro se nos sugiere, vamos a interceder pidiendo que las personas reconozcan el señorío de Jesucristo. Otro tercer asunto que aparece allí es que este Rey, este Señor, este Rey tiene una voluntad y que nosotros tenemos también voluntad. Por eso empieza a establecerlo de manera muy inteligente y hermosa. Dice, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, aquí empezamos a plantearnos acerca de la voluntad que todos nosotros los seres humanos necesitamos desarrollar. Porque es parte característica donde heredamos de la imagen de Dios en nosotros, porque tenemos voluntad. Pero ¿cómo la manejamos? Este es otro excelente campo para orar por nuestros hijos, por nuestros amigos. Muchos se creen poderosos, que tienen una voluntad férrea, pero se dejan dominar de las cosas más pequeñas. De hecho, he podido hablar con personas que consumen el cigarrillo y me dicen, no, el cigarrillo yo lo he dejado por 2-3 meses, es fuerza de voluntad. Lo que pasa es que yo no quiero ahora, pero cuando yo quiera con la fuerza de voluntad ya lo he dejado. Pero le veo el cigarrillo en la mano mientras me hace el comentario. En otras palabras, la fuerza de voluntad no ha sido suficiente. Lo otro interesante donde podemos orar es que hay dos voluntades mostradas en este pasaje. La voluntad en el cielo y la voluntad en la tierra. Hay cosas muy humanas donde nosotros tenemos que tomar decisiones, pero también hay cosas muy espirituales donde está la voluntad de Dios. Entonces, tenemos la voluntad de Dios por un lado y la voluntad nuestra por el otro. Tenemos voluntad acerca de lo espiritual, donde en lo espiritual debemos de reconocer la voluntad de Dios y en lo físico también debemos reconocer la voluntad de Dios. Allí, conociendo usted sus hijos, sus amigos o amigas por las cuales quiere interceder, hay bastante cómo interceder. Conozca a la persona y empiece a pensar, bueno, mi hijo, mi hija, mi amigo, ¿cómo maneja las voluntades? Reconoce que hay una voluntad de Dios, reconoce que hay una voluntad personal, reconoce que hay voluntad para lo espiritual y para lo físico. Y cuando Dios empieza a mostrarte, vas a orar de manera puntual. Cuando las personas aprenden a administrar la voluntad de manera correcta, automáticamente empiezan a tomar las mejores decisiones. Ahí hay mucho campo de intercesión. Pero encontramos más aquí en la palabra. Encontramos acerca de la provisión de cada día. Y lo liga en el pasaje, y permítame, lo vuelvo a leer. Dice, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdona nuestros pecados.
Qué interesante, porque está ligando, después de hablar de la voluntad, empieza a confrontarnos con uno de los problemas más grandes que todos tenemos en la vida cotidiana, y es con el alimento que necesitamos. Pero no el que necesitamos ni mañana o el que no tuvimos ayer, sino el que necesitamos hoy. Pero luego lo une a lo que es el pecado. Vamos a explicarlo de manera sencilla para ver cómo podríamos interceder y ganar libertad en medio de la esclavitud que el mundo propone. Pues sencillamente lo primero que queremos notar es que Dios está muy interesado en que vivamos el día a día. Ojo, debemos de tener una visión hacia el futuro. Pero yo no puedo vivir el futuro, yo estoy viviendo el día de hoy. Entonces debo ser muy consciente del día de hoy. No puedo quedarme en el pasado porque me estanca, pero las decisiones las tomo hoy sin perder de vista los errores del pasado para no repetirlos, pero tampoco olvidar que tengo un destino en Cristo Jesús, y a eso se le llama visión. Pero entonces por eso es que entendemos que el mismo Jesús dijo: ¿por qué os preocupáis por el mañana? Basta cada día su propio mal. Qué interesante la cohesión y cómo Dios junta todo. Y ahora permítame, lo explico cada vez mejor. Según la palabra, hay un punto importante para que nuestros hijos, nuestros amigos y nosotros mismos seamos libres, y por eso debemos interceder. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Sencillamente en que nosotros debemos de pensar: hombre, si yo administro mi vida hoy, si tengo la provisión de hoy, si camino con el Señor hoy, entonces mañana me levantaré para tener otra disposición de ese mismo día. A veces abarcamos demasiado. Para tener visión, ojalá que sí, pero para caminar, no podemos caminar con los pesos de muchos años en el futuro, ni con las cosas que nos quedaron en el pasado. Necesitamos ser libres para caminar con el equipaje más cómodo y suficiente. Cuando hablamos de suficiente y caminar ágiles, caminemos con el equipaje del día de hoy, entendiendo y teniendo visión que el Señor nos dará provisión para mañana y para pasado mañana. A veces las personas, en su visión de tener cosas, que bueno, de una u otra manera todos las tenemos, pero nos amargamos tanto y no disfrutamos ni siquiera el día de hoy, porque estamos pensando en lo que ya queremos conseguir mañana sin ni siquiera utilizar o administrar lo que tenemos hoy. Es importante entender que nosotros debemos de mirar las pequeñas victorias que cada día podemos tener en Jesucristo. Y sencillamente, por ejemplo, cuando alguien tiene vicios y quiere caminar en la libertad, pues dígale al Señor: oh Dios, yo quiero ser libre de este vicio. Ayúdame en el día de hoy. Mañana pensaré y oraré para que me acompañes en el día de mañana, pero hoy quiero ser vencedor. Y dame la provisión de hoy. ¿Por qué la provisión de hoy? Obviamente en el pasaje se está hablando del alimento que necesitamos, pero dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces yo necesito alimento físico para el día de hoy, porque yo no puedo comer en demasía para toda la semana. No somos camellos, somos seres humanos. Qué interesante esa figura. Pero también hay una provisión espiritual que yo necesito para vivir en el día de hoy, porque mañana necesitaré otra. ¿Por qué? Porque cada día enfrentamos afanes distintos, situaciones diferentes. Por eso es importante, cuando oramos por nuestros hijos, no solamente pensar en su carácter y la forma en que ellos son, sino también qué es lo que están viviendo en el día de hoy. Habrá momentos de reconocer que el Espíritu Santo nos muestre qué les afectó en el pasado y qué piensan del futuro. Pero también hay puntos como este donde podemos interceder y decirle: Señor, ayúdale a mi hijo, mi hija, mis amigos o cualquiera por el cual yo esté intercediendo, aún por mí mismo. Decirle: Señor, ayúdame a percibir el alimento que necesito para el día de hoy, tanto espiritual como físico, para que lo pueda discernir, porque hoy tengo que enfrentar ciertas situaciones, pero tú traes provisión. Dale provisión a mis hijos, dale provisión a mis amigos, que te puedan conocer. Fíjese cómo empezamos a ser muy puntuales, y vamos a tener tema para interceder, pero se desprende de la palabra por el Espíritu Santo, quien nos trae libertad. ¿Qué más nos sigue diciendo el Señor? Pues en esa dimensión de la voluntad, y ahora en la dimensión de la provisión, recordamos también historias bíblicas, como el caso del justo Job. Job
tuvo sus luchas, pero él intercedía muy a menudo pensando en lo que pasaba diariamente con sus hijos. Oh, tal vez pecaron hoy, yo quiero estar pensando en lo que ellos vivieron hoy. Eso nos va a ayudar a nosotros en todas estas dimensiones a comprender qué está sucediendo con nuestros hijos, qué está sucediendo con nuestros amigos, qué está sucediendo con el entorno. Podemos empezar a ver, ahora bien, la palabra también nos proyecta hacia el futuro, pero cuando identificamos lo de hoy, podemos planear el futuro y podemos decirle, Señor, ¿qué provisión entonces cada día estaré necesitando? Dios es tan claro y es tan hermoso que nos ayude en esto. Pero hay más. La famosa oración, cuando nos dice que no permitas, oh Dios, que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, nos empieza a hablar de cosas muy interesantes. Y hay una proyección desde el principio en este pasaje hasta el final. Porque como tenemos luchas, y se está hablando en este momento del pasaje que hay una tentación. ¿Esa lucha qué es? Es una lucha espiritual. Pero lo más interesante es que esa lucha espiritual ya viene propuesta cuando habla de que no debemos de ceder ante la tentación previa, que es no perdonar a otros. Fíjese qué interesante. Cuando le pedimos perdón a Dios, nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Pero cuando le decimos perdónanos como hemos perdonado a los demás, entramos en una dimensión de las relaciones. Entonces, cuando entendemos la dimensión de las relaciones, podremos entender la última dimensión que nos aparece en el pasaje, que es la dimensión de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no se puede desprender de nuestras relaciones, recordando que Jesús nos propuso: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí hay dos campos que quise juntar de una u otra manera, pero ahora los vamos a diferenciar. El primero de ellos es la dimensión de lo social. Yo necesito ser perdonado. Y muchas veces empieza la tentación, es no en que yo no quiera ser perdonado. Todos necesitamos el perdón. Es en que aunque yo quiero el perdón, me cuesta perdonar a otros. Y ahí hay una guerra espiritual. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a ceder mi orgullo y decir: Señor, voy a perdonar a otros, no importa lo que me hayan hecho. Voy a pedir perdón. Ahí se doblega nuestro orgullo. Y entonces, Dios, ahora sí tú me puedes perdonar. Fíjese cómo las relaciones son supremamente importantes. Una relación con Dios y una relación con los demás, un gran punto de intercesión. Cómo nuestras familias, nuestros hijos, la generación que viene, nuestros amigos o nosotros mismos manejamos esta dimensión de lo social, de lo relacional, con Dios y con los demás. Para luego estar en una disposición tan sana, en paz con todos, en paz con Dios, y ahí sí no tenemos elementos que nos hagan caer ante lo más delicado cuando estamos enfrentando la guerra espiritual. Cuando nosotros estamos en paz con Dios y en paz con los demás y manejamos las relaciones de una manera apropiada, entonces hay tranquilidad, no hay desespero. Y así podemos enfrentar cualquier tipo de guerra espiritual, que al fin y al cabo la describe el pasaje. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Es interesante, a propósito de la oración que hicimos acerca de este pueblo de los Nuristán, es interesante notar cómo las revolturas de todas las religiones, de una u otra manera, a pesar de ello, siempre han tenido elementos que nos dan pistas acerca de cómo el hombre originalmente anda librando su espiritualidad. Pues los musulmanes tienen dos, supuestamente, cuando hacen la oración que ellos mueven la cabeza, es porque es en señal de mostrar que hay dos ángeles. Un ángel bueno que habla por la derecha y un ángel malo que habla por la izquierda. Recuerden que para ellos la mano izquierda es sucia, no se debe mostrar, se tiene que ocultar, y en fin. Entonces, siempre que están en sus oraciones, ellos recurren a esta creencia, que hay algo bueno y hay algo malo. Eso es guerra espiritual. Hay otros que son un poco más difusos en su explicación, que hasta dicen que eso de lo bueno y lo malo
es algo que da equilibrio. Entonces hablan del yin y el yang. Pero básicamente lo que quiero mostrar aquí es que todos los seres humanos, hasta los ateos, tienen una lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, en el humanismo se propone, lo social. Este es un problema social. Este es un problema que tenemos que enfrentar desde lo humano, en esa dimensión de lo que el hombre es y debe ser. Entonces hablan de problemas sociales, pero siempre hay una lucha. De hecho, hoy se habla bastante de la justicia social, lo bueno y lo malo. Aunque a muchos ateos se les olvida que lo bueno y lo malo está propuesto precisamente en la Escritura. Pero entonces básicamente debemos entender que todos los seres humanos, absolutamente todos, no importa su creencia, no importa su formación, libran una guerra espiritual. O una guerra del bien y el mal, o una guerra social, o una guerra de ideología, lo que sea. Pero siempre en antagonismo entre lo que debe ser y no debe ser. Nosotros en la Biblia, exactamente no hablamos de la guerra espiritual, porque directamente no se menciona de esa forma. Pero sí habla de una lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados y potestades. Entonces podemos llegar a la conclusión que sí hay una guerra. El asunto aquí es que nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para salir vencedores a través de esta lucha, esta dimensión espiritual. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Nuestros hijos, y escúcheme bien, mi querido hermano y hermana, aún nuestros hijos que no sean creyentes, que no compartan nuestra fe, ellos todo el tiempo están librando una lucha entre lo bueno y lo malo. Y si a muchas veces no nos quieren escuchar el mensaje de salvación a través de Jesucristo y la Biblia, que muchos de ellos ya conocen, pues podemos preguntarle, ¿cómo vas a decir lo que es correcto y lo que no es correcto? Y de una u otra manera, ahí hay un gran punto de intercesión para alcanzarlos y para tocarlos. La Biblia nos pinta realidades que no deben ser ignoradas. Y son campos donde nosotros debemos ser conscientes para poder interceder de mejor manera. Y fíjese que cuando hacemos un resumen, ahora voy a nombrar todas las dimensiones, encontramos que si cada dimensión de esta se maneja de la manera apropiada, entonces las personas estarán libres. Y todo eso viene por la palabra que es iluminada y fue inspirada por el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Y cuando nosotros, además, leemos la Escritura para interceder y buscar la libertad de las personas, pues tendremos un menú bastante amplio, mucho más exacto. Porque lo que hacemos normalmente cuando intercedemos por los demás es, recuerden que hablamos de la intercesión natural, lo que vemos, lo inmediato. Entonces vemos que alguien está en peligro porque cometió un error, entonces oramos es por ese peligro y por el error. Pero ¿de dónde viene eso y qué sucedió? ¿Será que ahí estamos mirando de manera correcta todas las dimensiones que cada persona tiene que manejar? Y permítame entonces las resumimos para concluir. El Padre Nuestro nos ofrece una perspectiva clara de intercesión. La dimensión de familia, muy importante, todo ser humano la necesita. La dimensión de gobierno, ¿cómo va a gobernar su vida? ¿Cómo él va, cuando tiene que gobernar a otros, hacerlo de manera justa? ¿Cómo él lo va a poder hacer o ella si no conoce del gobierno de nuestro Señor Jesús? Por eso hay que orar, Señor, que conozcan nuestros hijos, que te conozcan a ti como Rey. Ahora, también hay otra dimensión, la dimensión de la voluntad. Todos los seres humanos tienen una voluntad y luchan con su propia voluntad, con lo que debe ser, con lo que desean, en fin. Y allí hay bastante tema para dialogar, hablar y para interceder de manera amplia por las personas por las cuales el Señor nos ha puesto en el corazón que debemos orar. Y también está esa otra, no solamente dimensión de la voluntad, sino de la provisión. Todos necesitamos algo en algún momento de la vida, tanto emocional como espiritual o físico, mucho para interceder. Pero también aparece la dimensión de lo social, cómo nos relacionamos. La gente, por poderosa que sea, quiere mostrar lo que tiene, lo que ha logrado. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Allí hay bastante. ¿Cómo se relacionan los demás por los cuales yo intercedo? ¿Qué está pasando en sus relaciones? Y por último, llegamos al menú más, a la perla de la intercesión, en este caso de la oración. Esta es una guerra espiritual. Pero fíjense que las otras dimensiones son más digeribles para las personas.
Aún los que no son creyentes van a entender que todos tienen un problema con lo social, con lo de provisión, con la voluntad, con lo de gobierno y con lo de familia, porque todos vivimos en el mundo real. ¿Usted había pensado alguna vez que el Padre Nuestro nos daba esa información tan valiosa acerca de dimensiones por las cuales debemos orar e interceder? Y déjeme decirle que en la medida que las personas tengan todas estas cosas, serán verdaderamente libres. Pero concluye el pasaje hablando, hay que reconocer que esto es un asunto espiritual, una lucha entre el bien y el mal, pero que en Jesucristo tenemos victoria. Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias por cada creyente, Señor. Yo te doy muchas gracias por los amigos que están conectados con nosotros en el día de hoy. Señor, todos nosotros andamos anhelando libertad y deseamos libertad. Y ya los que somos cristianos, pues queremos que así como somos libres, otros sean libres. Entendemos que solamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión para orar de mejor manera. Y hoy hemos visto simplemente un ejemplo de un solo pasaje de la Escritura. Y podríamos tomar mucho, Señor, para saber cómo orar. Guíanos con tu Santo Espíritu. Y guíanos, por ejemplo, en el caso de hoy, para interceder por todos aquellos que necesitan en la dimensión de familia, en la dimensión de gobierno, en la dimensión de la voluntad, en la dimensión de la provisión, en la dimensión de lo social y en la dimensión de, al fin y al cabo, una guerra espiritual donde tú traes una victoria grande y efectiva. Señor, victoria que nos hará vivir mejor, que nos hará vivir como hermanos, como familia. Señor, ojalá eso se pudiera lograr al 100% en este mundo. Pero tu palabra nos dice que las cosas se volverán más complicadas cada día. Pero a pesar de ello, aunque el mundo no lo quiera reconocer, Señor, cuando predicamos de Cristo a Jesús, todos aquellos que vengan a ti serán verdaderamente libres. Por eso, ayúdanos para no decaer en la intercesión, para ser muy específicos. En el nombre de Cristo Jesús, lo hacemos y lo creemos. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y seguimos adelante recordando que el Espíritu Santo nos trae libertad, que la intercesión nos ayuda en ello y lo hacemos por la palabra. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.